Hola, muy buenas a todas las personas que estáis escuchando el podcast Historia Política Pública. Esto es parte de la serie sobre los años 60, los movimientos sociales que tuvieron lugar alrededor del mundo, enfocándome en Checoslovaquia, España y Francia. En el episodio anterior me quedé a medias con las revueltas que sucedieron en España, enfocándome en Madrid. Y en este episodio quería terminar sobre esa parte de Europa y además quería sacar conclusiones acerca de la importancia del 68, de los años 60 para el futuro de los movimientos sociales. Existe un debate muy interesante sobre cómo de importante fue el año 68 para el desarrollo de distintas maneras de organización, movimientos de democracia deliberativa, o si por otra parte el 68 finalmente fue consumido por el capitalismo. Y aquí hay unos escritos sobre obreros italianos que son muy interesantes, en los que ellos básicamente hablan de que a partir de los años 60 lo que hicieron las grandes empresas es usar como imágenes de marketing a personas negras, a mujeres, para incluir a más gente en el sistema capitalista y de esa manera evitar que se rebelasen más. Este debate es muy interesante y no lo voy a tocar aquí de manera extensiva, pero copiaré algunos enlaces en los que podéis leer al respecto. Obviamente la imagen de Che Guevara en camisetas, en distintas piezas de marketing, es simbólica al respecto. Pero bueno, terminando con España, hablé sobre la poesía de Rey Moreno de la Universidad de Madrid el 18 de mayo del 68, cómo tuvo confluencia con los eventos en París. Eh, a modo de contrarrevolución, podríamos decir, contra estos movimientos estudiantiles y de obreros, los dirigentes españoles de la dictadura franquista intentaron deslegitimar los movimientos sociales que estaban teniendo lugar no solo en Madrid, también en Barcelona, en Valencia y en otras ciudades del país. Por ello, los medios de comunicación controlados por el Estado, el famoso Nodo, noticias y documentales, utilizaron imágenes de los acontecimientos de París y Praga para servir a sus intereses propagandísticos. Este es un ejemplo más de las confluencias de los distintos eventos alrededor de Europa. Tenemos el mayo francés en el 68, tenemos la primavera de Praga en todo el año 68, y cómo los soviéticos invadieron con tanques el país de Europa del Este. De esta manera, en España el Nodo comenzó a difundir imágenes de coches ardiendo y escaparates rotos durante el mayo francés, después de las noches de las barricadas, que como comenté fueron entre el 10 y el 11 de mayo del 68 en París. El narrador del Nodo definió los sucesos del barrio latino de París como disturbios estudiantiles que provocaron una violencia no vista en otras capitales europeas. Además de denunciar las revueltas del Mayo francés, el Nodo, propagado por el régimen franquista, se centró en la intervención soviética en Checoslovaquia como mecanismo para promulgar una retórica anticomunista. Mostrando las imágenes que he comentado de los tanques entrando a la capital de Praga y recordando a la audiencia la fuerza desplegada por los soviéticos para reprimir los levantamientos en Hungría en el 56 y en otro evento que he nombrado, que es la Alemania Oriental del 53, el narrador destacó la sangrienta represión y la brutal intervención contra Checoslovaquia. En ese sentido, esto es una especie de paralelismo a los ataques de Franco contra los rojos desde el 36. En ese sentido, los sucesos de Praga se ajustaban perfectamente a este discurso anticomunista. Y el noticiario se proyectó en el cine español antes de cada película, bajo el título La invasión de Checoslovaquia hasta el 76. Resumidas cuentas, la máquina de propaganda franquista, para deslegitimar a los estudiantes, atacó el Mayo francés, pero en Praga hizo exactamente lo contrario, criticó a las altas esferas, que en este sentido fue la invasión soviética. Aquí terminamos el repaso con los tres países, Francia, Checoslovaquia y España, y quería hablar sobre unas conclusiones sobre los aspectos positivos y negativos del año 68. Como he comentado, estos años 60 fueron una revuelta global en la que las influencias transnacionales sirvieron para cimentar las comunidades imaginadas a nivel global a través de alternativas políticas en Praga, París o Madrid. Este paradigma creó una vía ajena al enfrentamiento entre América y la Unión Soviética, es decir, el bloque de la Guerra Fría, en el que se establecía capitalismo por un lado y comunismo por el otro. Los estudiantes y los obreros querían una tercera vía. En ese sentido, Franz Havemann subrayó que el mayo francés en París y la primavera de Praga fueron dos caras de una misma moneda, un prerequisito necesario para el fin de la confrontación de los bloques de la Guerra Fría. Además, se han resaltado las particularidades de cada país.
entre Francia, Checoslovaquia y España, Checoslovaquia y España bajo dictaduras, mientras que Francia era una democracia liberal. Entonces cada movimiento social tenía sus propias diferencias, pero a la vez eran influenciados por movimientos transnacionales. A pesar de las revueltas estudiantiles y obreras y los movimientos masivos que especialmente destacaron en Francia con aquella manifestación de 10 millones de personas, los estudiantes no tuvieron éxito ni en Francia, que intentaba crear un nuevo tipo de sociedad, ni en Checoslovaquia y España, que anhelaban obtener democracia y la libertad de la que sí que se gozaba en una democracia liberal. En ese sentido, Eric Hobsbawm, el historiador al que he mencionado en muchas ocasiones, llegó a la conclusión de que 1968 no supuso una revolución, ya que los estudiantes no podían realizarla por ellos mismos. Sin embargo, para él la eficacia de estos estudiantes residió en su capacidad de actuar como señales para la clase obrera. De hecho, la huelga general de Francia en mayo del 68 es un claro ejemplo de cómo una sociedad podía quedar prácticamente paralizada a través de los movimientos sociales siempre y cuando la clase trabajadora que dominaba gran parte de las industrias se movilizara. Siguiendo la línea de Hobsbawm, Tony Judt y en su libro Posguerra señaló que no existió ningún tipo de revolución, pero sin embargo subrayó el impacto psicológico de las protestas y su expansión masiva a una audiencia internacional a través de la televisión. Esto podéis acordaros de la idea de nacionalismo utilizado a través de los avances tecnológicos. Aquí tenemos cómo la televisión, que en aquellos años estaba siendo vendida a gran escala en los países especialmente occidentales, sirvió para que estos movimientos sociales se fueran expandiendo de manera veloz a nivel mundial. Y he mencionado los ejemplos de Berkeley, de Berlín, de París, Madrid, Praga y hay muchos más. En México. Los estudiantes fueron esenciales para desencadenar nuevas protestas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sin embargo, hubo un gran problema y fue encontrar un objetivo común y un lenguaje que uniese a los manifestantes de Europa Occidental y la Europa del Este. Eso disminuyó las posibilidades de lograr su objetivo. Esto lo comenté anteriormente cuando había encuentros entre alemanes y checos, en los que, por un lado, los que habitaban en democracias liberales querían cambiar la sociedad desde dentro, llegar a las instituciones y establecer una democracia más directa que les representara a ellos más en un sistema deliberativo, mientras que en la Europa del Este lo que ellos querían era realmente liberarse del yugo soviético y tener simplemente más libertad, capacidad para moverse, libertad de expresión y otros derechos que se daban por sentado en democracias liberales. Según el activista polaco Serin Blumzak, para los estudiantes de Europa del Este la democracia era un sueño, mientras que para sus colegas de Occidente la democracia era una prisión. Esto demuestra la dicotomía que existía entre diferentes estudiantes de los países. Es cierto que la revolución que tanto se ansiaba no se llevó a cabo, pero sí que es verdad que hubo momentos decisivos en el 68 que vale la pena señalar. Por ejemplo, las convulsiones del Mayo francés tuvieron repercusiones primordiales a nivel político, tanto para los partidos de derecha como de izquierda, y acabaron, por un lado, con el reinado de Charles de Gaulle, y por otro lado con la desintegración de la Federación de la Izquierda Democrática y Socialista, que era una coalición de diferentes partidos de izquierda. Aunque el expresidente de Francia es cierto que ganó el referéndum posterior a las manifestaciones de mayo del 68 y obtuvo la victoria simplemente un mes después en las elecciones, el referéndum que se celebró al año siguiente, un segundo referéndum en abril del 69, le hizo dimitir al frente del país. Supuso una derrota para De Gaulle, que llevaba muchos años gobernando en Francia y que había sido considerado como un héroe tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el origen de la Quinta República. Del mismo modo, los partidos de izquierda se separaron y esa coalición que unió a tantos partidos nunca volvió a unirse, y eso fue a consecuencia a diferentes discusiones que existieron en el seno del Mayo francés y los movimientos estudiantiles de aquellos años.